Jesucristo le dijo a Nicodemo: no te asombres de que te haya dicho, tendrás que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y escucha su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesucristo le dice: tú eres maestro en Israel y no sabes esas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 7 al 15. Es necesario nacer del agua y del Espíritu Santo. Notas amables a la palabra de Dios, martes 26 de abril, año 2022. Excelente el diálogo del maestro de Nazaret con Nicodemo, donde le advierte que si él es maestro en Israel y es una persona muy culta en los asuntos de la fe, es muy extraño que pregunte qué significa nacer de lo alto, o como dice la Sagrada Escritura, nacer del agua y del Espíritu Santo. Volver a nacer es una palabra bien complicada. Se puede nacer de nuevo. ¿Qué puede significar para una persona creyente nacer de nuevo? Es la promesa del Maestro para todas aquellas personas que deseen seguir su palabra, asumir la misión de anunciar y proclamarla y pensar en la propia salvación. Afirma el Hijo de Dios: el que no nace del agua y del Espíritu Santo. Y esa es como la frase clave afirmativa en ese capítulo 3 del Evangelio según San Juan: el que no nace del agua y del Espíritu, el que no recibe la gracia de Dios, el que no recibe el don de la fe, al que no se le han perdonado el pecado original, el que no entiende qué significa bañarse en el agua, renovarse en el Espíritu, comenzar una vida nueva, pero de acuerdo a las cláusulas de la palabra de Dios. Es algo así como invitar a una persona a cambiar tangencialmente su existencia en orden a un auténtico hijo de Dios en el mundo. Es como empezar de nuevo, de esos consejos sabios que una persona le puede dar a otra persona. Tiene que empezar de nuevo, y empezar de nuevo es abandonar una situación que se tenía y comenzar una nueva. Por ejemplo, una persona que nunca ha estado en el cristianismo o no ha profesado ninguna religión, o siempre ha estado en contra de los asuntos de fe, y de pronto se convierte y recibe el sacramento del bautismo. Para esa persona es comenzar de nuevo, abandonar todo el tiempo pasado y comenzar una vida totalmente diferente. Es empezar de nuevo, aprender a llevar una vida acorde con las luces de las gracias del Espíritu Santo, es atender los susurros del Espíritu Santo, es convertirse en luz del mundo para la misma humanidad. El Papa Francisco explica muy bien la esencia del cristianismo y dice el Santo Padre que el cristianismo es una persona elevada en la cruz, una persona que se aniquiló a sí misma para salvar a la humanidad. Se ha hecho pecado, y así como en el desierto ha sido elevado el pecado, aquí ha sido elevado Dios, hecho hombre, dice el Papa. Todos nuestros pecados estaban allí,
Entonces no se entiende cristianismo sin comprender esa profunda humillación del Hijo de Dios, que se humilló a sí mismo convirtiéndose en siervo hasta la muerte, y una muerte de cruz para servir y para salvar. Así lo dice la Sagrada Escritura, y así se ha predicado hace más de 2000 años, cómo fue el acontecimiento de que Jesús ganó la humanidad para Dios y la ganó convirtiéndose en siervo hasta la muerte, y una muerte de cruz. Así que el Maestro abre para todas las personas, hombres y mujeres, la fuente del bautismo. Va a ser un sacramento importantísimo para las personas, el sacramento de la iniciación cristiana en la fe. Entonces, bautismo y Eucaristía son sacramentos de vida nueva, es decir, nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Los sacramentos entonces son importantes en la Iglesia. No es que la Iglesia se los haya inventado, están en la Sagrada Escritura. Todos los 7 sacramentos los encontramos en la Santa Biblia. No existe la posibilidad de que diga este sacramento se lo inventaron los seres humanos. No, todos están allí. E incluso el Hijo de Dios empieza dando ejemplo a la humanidad, pidiéndole a Juan el Bautista que le regale el bautismo. El mismo Juan el Bautista le pregunta al Salvador del mundo: ¿cómo es posible que yo lo bautice a usted? ¿No se supone que usted es el autor del bautismo? Los sacramentos están ordenados a la santificación de las personas, a la edificación del cuerpo de Cristo, a darle culto a Dios, y así lo definió la Iglesia Católica en ese Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium. Bien interesante, los sacramentos están ordenados para que las personas se santifiquen. ¿Qué supone un sacramento? Supone la fe. Si la persona lo va a recibir, si es el matrimonio, si la persona lo va a recibir, si es la unción de un enfermo, si la persona lo va a recibir, si es el bautismo de un adulto, supone la fe, o la fe de los padres que presentan a su hijo delante de Dios. Es decir, suponen la fe, y es importante decir eso porque la fe define todo en la vida de los sacramentos. Entonces tenemos un bautismo que es un sacramento de la fe, y es como la primera idea que se nos viene a la cabeza. ¿Qué es el bautismo? Es un sacramento de la fe. Dios nos propone el bautismo. ¿De qué sirve, hermanos, que alguien diga tengo fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede salvarlo la fe? La fe, si no tiene obras, está muerta. El bautismo es un sacramento de la fe, presupone la fe e invita a la persona a vivir de acuerdo a la fe. También hay otra idea interesante, que es que el bautismo convierte a la persona en un hijo de Dios. Ahí viene, renace de nuevo, comienza una vida novedosa para ese ser humano, porque ya es un hijo de Dios, porque fue bautizada esa persona. Es decir, fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor de Dios, es decir, al llamarnos hijos suyos, dirá la Santa Biblia: mirad qué amor nos ha tenido Dios para llamarnos hijos suyos. Primera carta de Juan, capítulo 3. El bautismo también es gracia de Dios. La persona que lo recibe comienza a vivir la vida de la gracia. ¿Va aprendiendo la gracia? Sí, en la medida en que deja que abunde el pecado. Y en la medida en que no permita que abunde el pecado, sigue conservando la gracia. La persona se conserva en gracia de Dios. El bautismo es gracia de Dios. ¿Cómo es importante entender eso? Que es gracia de Dios, Cristo resucitado. Así también comenzamos a vivir una vida nueva de acuerdo a la resurrección del Señor. Es gracia de Dios, diría San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6. Y el bautismo nos identifica con Jesús de Nazaret.
nos configura, diría la Iglesia en ese lenguaje, nos configura con Cristo, es decir, nos configura con esa vida a través de la gracia sacramental, con la unción, con el crisma, que significa la participación en el sacerdocio real de Cristo. Todas las personas, los hijos de Dios, por la fe estamos bautizados y revestidos de Cristo e identificados con Cristo, dice la Biblia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 26. Hemos aprendido algo bien interesante, como el bautismo nos da esa gracia y nos hace miembros de la Iglesia de Dios. Hay que nacer de nuevo y hay que nacer del agua y del Espíritu Santo, es lo que propone la Santa Biblia. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,